Hola, en este video vamos a resolver dos problemas relacionados con las inferencias de una media de una población supuestamente distribuida normal. El objetivo entonces es hacer inferencias respecto a la media de una población, la cual hemos supuesto normalmente distribuida. Y dentro de estas inferencias, la estimación puntual y la estimación por intervalo y la prueba o contrastación de hipótesis. Las fórmulas que vamos a utilizar estamos mostrándola en la pantalla y ustedes pueden pausarla y tomar nota de las mismas. En dicha fórmula, pues la X barra no es más que la media aritmética muestral, gamma es el coeficiente de confianza, T sub n-1, 1 más gamma medio, es un percentil que se obtiene de las tablas de la distribución T de Student. S es la raíz cuadrada de la varianza muestral, que a su vez la calculamos de la siguiente manera: suma de cuadrados entre n-1. La suma de cuadrados viene dada por la expresión que estamos señalando. Sin más, vamos a resolver el primer problema. Leo textualmente: el fabricante de cierto producto alimenticio que viene en bolsas plásticas afirma que el contenido promedio de las bolsas que produce es superior a 1 kilo. Una muestra aleatoria de tamaño 6 arrojó los siguientes contenidos: 1,10, 1,00, 0,95, 0,98, 1,20 y 1,15. La parte A se nos pide hallar un intervalo de confianza del 90% para el contenido promedio de dichas bolsas. El apartado B es, se nos pregunta si estamos de acuerdo con lo afirmado por el fabricante en el sentido de que el contenido promedio es superior a 1 kilo, y esta decisión la vamos a tomar con un nivel de significación del 10%. Recordemos que el coeficiente de confianza es alto porque determina la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro, mientras que el nivel de significación es bajo, dado que es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Las dos cosas no tienen absolutamente nada que ver porque se refieren a conceptos distintos. Vamos a resolverlo. Antes que nada, vamos a necesitar ciertos elementos que aparecen en la fórmula: la media aritmética, la suma de los valores entre 6, la suma de estos valores 638 entre 6 da lo siguiente. La suma de cuadrados, cada uno de estos sumandos los elevamos al cuadrado, los sumamos y le restamos esta suma al cuadrado entre n, dando 0,0513. La varianza muestral entonces será esta suma de cuadrados entre n-1, que es 5, dando como resultado 0,0103. Y la desviación estándar muestral es la raíz cuadrada, que es 0,1015. Si desean, tomen nota, pausen el video, escriban X barra y S, o mejor aún, escriban toda la pantalla en donde aparece el enunciado del problema. En el apartado A se nos pide un intervalo de confianza del 90% para el contenido promedio de las bolsas que produce el fabricante. Los intervalos de confianza fácilmente se obtienen mediante la aplicación de la siguiente fórmula: media aritmética, percentil de una T de Student, desviación muestral y la raíz del tamaño de la muestra. Ya tenemos la media muestral calculada anteriormente, que resultó ser 1,0633. S ya lo calculamos anteriormente, que resultó ser 0,1015. N obviamente 6. Solamente nos resta calcular este percentil. Como gamma es 0,90, 1 más gamma sobre 2 es 0,95, y entonces este percentil es el 5, pues, n-1, 0,95. Y en la tabla que ustedes poseen les da 2,015. El error del intervalo, que es esta parte que usted le suma y le resta
al estimador puntual, viene dado entonces por 2,015 por S entre la raíz de 6, dando como resultado 0,0835. Finalmente, el intervalo de confianza se construye sumando y restando a la media aritmética el error. La media menos el error da el límite inferior. La media más el error da el límite superior. Esto quiere decir, tenemos una confianza del 90% de que el verdadero contenido promedio esté entre esos dos valores. El contraste a realizar tenemos que definir cuál es la hipótesis nula y cuál es la alterna. Obsérvese que el fabricante afirma que el contenido promedio es superior a 1. Entonces, mayor que 1 es la hipótesis alterna y menor o igual que 1 es la nula, en donde el asterisco lo hemos colocado para recordarnos que es la afirmación realizada por el fabricante. Cuando una persona, o un fabricante, como sea, propone una afirmación, puede ser la nula o la alterna. Hay que tener cuidado a nuestros efectos, que la nula contiene siempre el igual. Bueno, el estadístico T de la prueba es la media menos mu sub 0 raíz de n entre S. La media ya fue calculada. El mu sub 0 es el lado derecho que aparece en la prueba, 1 raíz de n, y nos da esto. ¿Contra qué vamos a comparar este valor para tomar la decisión? Bueno, en la tabla que vimos anteriormente, como la hipótesis alterna es del tipo mayor que, lo vamos a comparar con un percentil que es el siguiente: n-1, 1 menos alfa. Como alfa es 0,10, el tn-1, 1 menos alfa, es el siguiente, que en la tabla nos da este valor. Ahora, si el estadístico de la prueba es superior a este valor, se rechaza la nula, y en caso contrario no. Observe que este valor supera a este y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula es equivalente a admitir la alterna y por lo tanto le damos la razón al fabricante. En el segundo problema, pues similar al anterior, con la diferencia de que ya los datos muestrales nos los vienen dados. No es necesario calcular ni la media aritmética ni la desviación, porque son datos que ya nos está suministrando el Instituto de Estudios de Mercado. Vamos a leer: una firma especializada en estudios de mercado desea estimar el precio promedio de un cierto lápiz labial. Una muestra aleatoria de tamaño 20, que no nos interesan los 20 valores, puesto que ya se nos está dando una información. La media dio esto, la desviación de ahí. Entonces vamos a obtener un intervalo del 95% para el precio promedio. Y vamos a ver si estamos de acuerdo o no con la afirmación de que el precio promedio de dichos lápices es inferior a 9.800. Y para ello usamos un nivel de significación del 1%. De nuevo hago énfasis en que el coeficiente de confianza es para intervalos de confianza y el nivel de significación es para pruebas o contrastación de hipótesis. Bueno, la solución es muy sencilla. Como gamma es 0,95, 1 más gamma entre 2, 0,975. Como n es 20, n-1 es 19. De manera que el percentil que se usa para obtener el intervalo es el siguiente, que en la tabla dio este valor. Ahora, el error es ese percentil por la desviación estándar entre raíz de n. Y el intervalo de confianza es la media más o menos el error. Esto menos esto nos da el límite inferior y esto más esto nos da el límite superior. De tal manera que tenemos una confianza del 95% de que el precio promedio de esos lápices labiales esté entre estos dos valores. Para la prueba de hipótesis, observe que se está afirmando que el precio promedio es inferior. O sea, esto es lo que se está afirmando. Por lo tanto, constituye la hipótesis alterna y es lo que se dice. Y la nula es el complementario. De tal manera que si rechazamos la nula, estamos de acuerdo con la afirmación. Si no la rechazamos, no estamos de acuerdo.
Para realizar esta prueba, pues se necesita entonces calcular el estadístico del contraste, que es la media, que ya nos dio 9600, menos el lado derecho, raíz de n, recuerda que este t puede ser positivo, negativo e inclusive cero. Tienen que hacerlo de acuerdo con la fórmula. En este caso nos dio negativo. Y tenemos que hallarlo de acuerdo con la hipótesis alterna del tipo menor que, comparar esto con un percentil t sub n-1 alfa. Aquí ustedes van a tener un problema y presten atención. Como el alfa es 0,01, el percentil asociado es t sub 19 0,01. Sin embargo, la tabla que yo les suministré no tiene esta probabilidad, sino su complementaria, que es 0,99. Por lo tanto, cuando eso sea el caso, usamos la complementaria y le cambiamos el signo. De manera tal que el t sub 19 0,01 es menos el t sub 19 0,99, el cual se encuentra tabulado. Ahora bien, si este valor es menor que este, rechazamos la nula. Recuerde tener a mano la tabla. En caso contrario, no la rechazamos. Pero resulta ser que este valor no es menor que este. Por lo tanto, no se rechaza la nula. En consecuencia, no se está de acuerdo con la información del peso promedio, del precio promedio es inferior a 9.800. Bueno, espero que con estos dos problemas se afiancen un poco más los conceptos relacionados con prueba de hipótesis e intervalos de confianza de la media de una población. Será hasta la próxima oportunidad.